Buenos días. Va a dar comienzo el Observatorio Económico del primer trimestre del 2026 que realiza el Servicio de Estudios de Cova Estudios del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora. Bien, como siempre, hacemos una visión un poco de los datos que nos han proporcionado las personas que realizan el estudio, que es Castilla y León ha experimentado un crecimiento económico moderado en el primer trimestre de este 2026 con mejores indicadores claves como el empleo, el consumo y la actividad industrial, aunque algunas cifras se sitúan por debajo de la media nacional. La evolución demográfica y la confianza empresarial también presentan tendencias positivas. En términos de crecimiento económico de precios, podemos decir que el Producto Interior Bruto ha crecido un 2,7% interanual similar al del resto de España. El índice de precios al consumo, el IPC regional, es del 3,5%, también similar al resto de España, que es del 3,4%. Los precios industriales han subido el 0,6, menos acentuado que el conjunto de España, y la producción industrial avanza un 9,6%, superior al 2,1% del conjunto nacional. En el mercado laboral y la población activa, la población ha aumentado un 0,8%, impulsada por la población extranjera, que ya supone el 10,5% de la población castellano y leonesa, que compensa la minoración de habitantes con nacionalidad española en el menos 0,01%. La tasa de paro sube el 0,3%, situándose en un 9%, 1,8 puntos por debajo de la media nacional. El paro registrado ha disminuido un 5,2% y los contratos han aumentado un 9,3%. El número total de afiliados a la Seguridad Social ha aumentado en 1,6%, superior a la media nacional, que lo ha hecho en el 0,6%. En cuanto al consumo y al sector inmobiliario, el gasto por consumo presencial ha aumentado un 7,9% frente al 5% de la media del país. El consumo electrónico ha aumentado el 11,1% y las hipotecas urbanas han aumentado un 7,6% en número. Su importe medio ha sido del 11,8% anual. El precio de la vivienda libre ha subido el 1,2%, superando al conjunto de España, que disminuye el 2,3%. Y si hablamos del sector servicios, turismo y comercio exterior, el sector servicios ha ganado un 0,4% de los centros de cotización a la Seguridad Social. No obstante, la cifra de negocios ha aumentado un 12%, superior al resto de España, que lo fue en el 9,4%, y en concreto la cifra de negocios del comercio minorista aumenta un 5,3%, cuando España lo hace un 3,9%. El turismo ha aumentado con más viajeros y muchas más pernoctaciones, y el transporte de mercancías por carretera disminuye un 7,8%, en contraste con el aumento de España, que lo hace en un más 0,06%. Las exportaciones han aumentado un 5,3% y las importaciones han disminuido un 5,1% interanual. La economía castellano-leonesa sigue el comportamiento positivo que estamos describiendo, debido al crecimiento del consumo privado, fundamentado en el consumo de las familias, debido a la estabilidad de sus empleos y al crecimiento de la población extranjera, al incremento moderado de la inversión empresarial centrada en la construcción y en los bienes de equipo, y a la inversión pública, que se ha minorado, afectando el crecimiento del Producto Interior Bruto. El sector exterior se ralentiza debido al incremento de las importaciones, y el empleo sigue la tendencia del crecimiento, pero con matizaciones. Las horas trabajadas han disminuido y la productividad, verdadera generación de la riqueza, se encuentra a niveles muy bajos. ¿Y cuál es la realidad macroeconómica en la que se está moviendo Castilla y León en los últimos meses, y las perspectivas que vamos a tener para finalizar el año? Bien, mientras Europa avanza con dificultad, Castilla y León continúa creciendo por encima de la media europea, pero no todas las empresas crecen al mismo ritmo. A simple vista, esta es una buena noticia, pero afloran debilidades estructurales. La fortaleza macroeconómica oculta una creciente presión sobre familias y sobre empresas. La economía mantiene el pulso, pero pierde la capacidad de generar bienestar. Tenemos más empleo, más actividad económica y un sector industrial y de servicios que sigue generando riqueza. El turismo continúa aportando dinamismo. El consumo mantiene la demanda interna y la economía de la región demuestra una capacidad de resistencia superior a la prevista hace apenas unos años. Sin embargo, detrás de esta fortaleza macroeconómica existe una realidad que no podemos ignorar. La gran pregunta sería: ¿por qué la economía crece
crece y los ciudadanos no la perciben. La economía crece, pero las familias cada vez tienen más dificultades para llegar a final de mes. Cuando hablamos de economía, solemos hablar de crecimiento, inflación, aportaciones, productividad, exportaciones y un sinfín de variables positivas. Sin embargo, la economía es mucho más sencilla. Es la capacidad que tiene una familia para llenar el carro de la compra, pagar la hipoteca o el alquiler, llegar a final de mes y ofrecer oportunidades de futuro a sus hijos. Y es precisamente ahí donde hoy encontramos nuestras principales preocupaciones. En la actualidad, la guerra y la inestabilidad de Oriente Medio han seguido afectando a una de las zonas más importantes para el transporte mundial del petróleo y del gas, haciendo que la tensión internacional no desaparezca con la rapidez que pensábamos hace unos meses. ¿Y esto qué significa para la economía regional, para el ciudadano o para las empresas? Para los ciudadanos significa más coste para transportar mercancías, más presión sobre los precios de la energía y más riesgo de que suban algunos productos básicos. Sin embargo, la buena noticia es que España y Castilla y León están resistiendo mejor que muchos países y regiones europeas. Pero que la economía crezca no significa necesariamente que todas las familias mejoren su situación, ya que muchos hogares siguen notando que la cesta de la compra cuesta más, que la vivienda es mucho más cara y que ahorrar es cada vez mucho más difícil. Para las empresas castellanas y leonesas, el contexto internacional sigue siendo un riesgo, ya que los conflictos geopolíticos, las tensiones comerciales, los riesgos energéticos y la incertidumbre sobre la evolución de la inflación continúan generando muchísima inestabilidad. Las empresas necesitan previsibilidad para invertir y cuanto mayor es la incertidumbre, mayor es la prudencia empresarial. Por eso el crecimiento económico actual no debe llevarnos a la complacencia. La economía crece, pero las empresas soportan cada vez más presión, ya que cuando analizamos el día a día de las empresas de la región, encontramos una situación mucho más compleja. Muchas compañías están creciendo en ventas, pero no necesariamente en beneficios. Los costes no laborables han aumentado, los costes energéticos continúan siendo elevados, los costes financieros siguen presionando la actividad empresarial y la incertidumbre internacional dificulta la planificación a medio y largo plazo. Es decir, las empresas venden más, pero ganar dinero es cada vez más difícil. Y cuando la rentabilidad disminuye, las empresas invierten menos, innovan menos y encuentran más dificultades para generar empleo de calidad. Nos encontramos ante la gran paradoja de la economía, una situación aparentemente contradictoria. Por un lado, la economía crece y por otro, muchas empresas ven reducidos sus márgenes. La explicación es que el crecimiento actual está muy apoyado en el consumo, el turismo y el gasto público, mientras que la inversión productiva y la mejora de la productividad avanzan a un ritmo mucho más lento. Y una economía puede crecer durante tiempo apoyándose en estos motores, pero mantener este crecimiento de forma sostenible necesita empresas fuertes, competitivas y rentables. Si hablamos de la inflación, la incertidumbre internacional está teniendo consecuencias directas sobre nuestra economía y sobre todo en la inflación. La inflación no se encuentra descontrolada, pero sigue siendo demasiado alta. La inflación vuelve a preocupar porque afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos. Es el gran enemigo silencioso de las familias. Cuando aumenta el precio del petróleo, no solo se encarece la gasolina, también aumenta el coste del transporte, de la producción industrial, de la agricultura y de la distribución de alimentos. Al final, todo acaba repercutiendo en el precio que paga el ciudadano. Además, aunque los salarios están creciendo, en muchos casos no lo hacen al mismo ritmo que los precios. Por eso muchas familias tienen la sensación de que trabajan igual o incluso más que antes, pero cada vez pueden comprar menos cosas con ese salario. La cesta de la compra sigue siendo muy elevada, los gastos básicos continúan aumentando y el ahorro acumulado durante años se está agotando en muchos hogares. Y existe además una situación que los ciudadanos perciben como injusta. Cuando los salarios suben para compensar la inflación, muchos trabajadores pasan a tributar en tramos superiores del IRPF y terminan pagando más impuestos, aunque realmente no hayan ganado capacidad económica. Es decir, ganan más dinero nominalmente, pero no más poder adquisitivo. Si nos fijamos en el mercado de trabajo, el empleo sigue siendo el gran motor de la economía castellano y leonesa. Castilla y León continúa creando puestos de trabajo y esto es importante porque más empleo significa más consumo.
Más consumo significa más actividad económica y, por supuesto, más actividad económica significa más oportunidades para empresas y trabajadores. Sin embargo, el gran reto no es solo crear empleo. El gran reto es crear empleo más productivo y mejor pagado. La pregunta importante no es solamente cuántos empleos se crean, sino qué tipo de empleos estamos creando, ya que los empleos que generan prosperidad son aquellos de alto valor añadido, aquellos vinculados a la innovación, a la tecnología, a la industria avanzada y al conocimiento. Y precisamente ahí es donde seguimos teniendo en Castilla y León una importante asignatura pendiente. Además, el desempleo juvenil continúa siendo demasiado elevado y muchos jóvenes siguen encontrando enormes dificultades para acceder a empleos estables y bien remunerados. La precariedad laboral ya no es un problema coyuntural, se está convirtiendo en un problema estructural. Si hablamos de vivienda, la vivienda se ha convertido en el principal problema económico y social de Castilla y León y, por supuesto, de España. Hoy el problema no es únicamente el precio de la vivienda. El verdadero problema es que no hay suficientes viviendas para atender toda la demanda, ya que durante muchos años se han construido menos viviendas de las necesarias. Como consecuencia, los precios suben, los alquileres suben, los jóvenes tienen más dificultades para emanciparse y las familias dedican una parte creciente de sus ingresos a la vivienda. Si preguntamos hoy a un joven castellano-leonés cuál es su principal preocupación económica, la respuesta probablemente será la misma: acceder a una vivienda y después la estabilidad laboral. La dificultad para comprar o alquilar una vivienda está retrasando proyectos de vida, reduciendo la formación de nuevos hogares y afectando incluso a la natalidad. Y esto tiene consecuencias mucho más profundas de las que a veces imaginamos. Menos jóvenes emancipados significa menos consumo, menos familias, menos actividad económica y más dificultades para sostener el crecimiento futuro. Además, en comunidades como Castilla y León, donde el envejecimiento y la despoblación ya son problemas estructurales, la vivienda se ha convertido en una cuestión estratégica. Por eso, aumentar la oferta de vivienda debe convertirse en una prioridad regional, ya que sin vivienda no hay jóvenes y sin jóvenes no hay empresas, ni trabajadores, ni futuro económico. Y si hablamos de la productividad, la clave del futuro económico de Castilla y León, sin lugar a dudas, es la productividad. No se trata únicamente de trabajar más, sino de producir más valor con los mismos recursos. Las economías más competitivas son aquellas capaces de innovar, digitalizarse, incorporar tecnología y generar productos y servicios de mayor valor añadido. Y si Castilla y León quiere mantener el liderazgo de crecimiento en España y en Europa, necesita acelerar la inversión empresarial, impulsar la innovación y facilitar la transformación tecnológica de su tejido productivo. Sin productividad, no habrá salarios más altos ni mayor bienestar. Como conclusiones finales, a lo que es los datos del Observatorio Económico, Castilla y León sigue siendo creciendo, pero el crecimiento por sí solo ya no es suficiente. La economía regional demuestra una notable capacidad de resistencia en un contexto internacional muy complejo. Sin embargo, el verdadero desafío no es crecer más, sino conseguir que ese crecimiento se traduzca en mayor bienestar para las familias y en mayor rentabilidad para las empresas. La gran preocupación ya no es la recesión, sino la pérdida del poder adquisitivo. Muchos ciudadanos perciben que aunque trabajan más y la economía crece, cada vez les resulta más difícil llegar a final de mes. La inflación continúa siendo el principal enemigo silencioso de las familias. Las empresas son el pilar del crecimiento futuro y necesitan recuperar márgenes y confianza. No basta con vender más. Para invertir, innovar y crear empleo de calidad, las empresas necesitan rentabilidad, estabilidad y seguridad jurídica. Sin empresas fuertes no habrá crecimiento sostenible. El empleo sigue siendo una fortaleza, pero debemos mejorar su calidad. La prioridad ya no debe ser únicamente crear puestos de trabajo, sino generar empleo más productivo, mejor remunerado y vinculado a sectores de alto valor añadido, que permitan retener el talento y ofrecer oportunidades a los jóvenes. La vivienda se ha convertido en el principal reto económico y social. Hoy el acceso a la vivienda condiciona la emancipación de los jóvenes, la creación de nuevas familias y la atracción de talento y, en definitiva, el futuro demográfico y económico de Castilla y León. La productividad será la gran variable que determinará nuestro futuro. La prosperidad de los próximos años dependerá de nuestra capacidad para innovar, digitalizar empresas, incorporar tecnología y aumentar el valor añadido de nuestra economía. Sin productividad no habrá salarios más altos ni mayor competitividad. Además, Castilla y León tiene fortalezas para afrontar el futuro, pero no puede caer en la complacencia.
La región dispone de industria, talento, capacidad exportadora y una posición estratégica. Sin embargo, los desafíos internacionales, la inflación, el envejecimiento poblacional y la vivienda exigen decisiones valientes y visión a largo plazo. En definitiva, la economía de Castilla y León está creciendo, pero el verdadero éxito no será crecer más que la media de las regiones europeas. El verdadero éxito será que ese crecimiento llegue a las familias, permita a los jóvenes acceder a una vivienda, genere empleo de calidad y fortalezca nuestras empresas. Porque una economía no se mide únicamente por lo que produce, sino por las oportunidades que ofrece a los ciudadanos, a las personas, a los castellano-leoneses. Y ese debe ser el gran objetivo de Castilla y León en los próximos años. Bien, se concluye así los datos del Observatorio Económico. Estoy a su disposición a las preguntas que consideren oportuno hacerme. Muchas gracias. Si no hay preguntas, les deseo buenas vacaciones y, por supuesto, nos encontramos después del verano, en septiembre, para realizar el observatorio del segundo trimestre del año. Muchísimas gracias.